¿Qué cosa? Introducción a la meditación hasídica. Hoy estamos en la clase número 9. Qué grande bendición. Hoy es un día tan hermoso para el pueblo de Israel. El Likud recibió 30 mandatim, 30 votos en Israel. Ok, lo que estábamos hablando no solamente por el Likud, sino que Abay Yehudi recibió 8. Vamos a tener un gobierno de derecha, Baruch Hashem, como tiene que ser. ¿Quién votó? Abay Yehudi, ¿Ayudí? por supuesto. ¿Yahad no? Yahad es tirar el voto a la basura, como yo siempre avisé. ¿Y pasó? No pasó nada. No, o sea, pasó que el voto a la que basura, sí. por supuesto. Una vez más, Birx tiene razón. Bueno, sigamos adelante. Más allá de que votar a Yahad es simplemente ser un religioso que fuma la religión y por lo tanto tiene la cabeza atontada con dogmas que están por afuera de la existencia real del universo, pero bueno, no importa. Respeto a todos los que tienen esos dogmas que no tienen nada que ver con la verdad en la que vivimos. Bueno, sigamos adelante. Gente muy linda. Estábamos hablando del tema del Tzimtzum. Ahora, yo quería hablar en esta clase sobre un poco de la historia del concepto del Tzimtzum. ¿Qué es el Tzimtzum? Tzimtzum se lo traduce a veces como contracción, como ocultación, como quieran llamarlo. Todo empieza en las palabras del Arizal. El Arizal, o sea, en realidad su alumno Rabbi Haim Vital, su más grande alumno, dice sobre el Tzimtzum. Explicamos en otras clases que el Tzimtzum es un concepto nuevo que el Arizal revela y antes no se hablaba de ese concepto. Eso ya lo hablamos y ahora vamos a hablar de cómo se entendió el concepto del Tzimtzum a través de la historia y hasta hoy en día, de hecho. Dice el Arizal, al principio la luz infinita de Hashem iluminaba todo, no había lugar para que se creen los mundos. Y luego Hashem ocultó su luz infinita y trascendente y hizo el Tzimtzum. El Tzimtzum es la ocultación de su luz y ahí proyectó una línea, el Kab, con la cual crea los mundos. O sea que Dios en esencia no es creador, Dios es lo que es. Después Él se limita a sí mismo, oculta su trascendencia y su infinitud para revelar una línea, y esa línea, a través de esa línea Dios crea. O sea que Dios se convierte en creador. Decían después del Tzimtzum, antes del Tzimtzum decir que Dios es creador es limitar a Hashem, limitar a Dios. Ok. Entonces, ¿qué es el Tzimtzum? El Arizal usa este ejemplo. Pensemos atención. El Arizal dice, primero que nada, la luz infinita de Hashem llenaba todo, y después hizo un Tzimtzum, una contracción, y ahí en ese espacio vacío, hizo un espacio vacío donde reveló una línea pequeña de luz. Hay que entender unas cuantas cosas. Primero que nada, hay una discusión a través de la historia de qué es el Tzimtzum, qué es esta contracción. ¿Qué es esta contracción? Dice un gran cabalista, el cabalista Rabbi Abraham Cohen de Herrera, alumno de Rabbi Israel Strub, que tenemos que explicar quiénes son estas personas. Rabbi Abraham Cohen de Herrera, buenas, fue un cabalista que explica la Kabbalah en un idioma filosófico. Y es uno de los primeros cabalistas que explican la Kabbalah en idioma filosófico, en especial neoplatónico. Platónico, neoplatónico, también un poco de Aristóteles, una mezcla que se hizo a través de la historia de todos estos filósofos también se puede encontrar en el escolasticismo, la escolástica en realidad. Rabbi Abraham Cohen de Herrera, al traducir los conceptos de la Kabbalah de Arizal en conceptos filosóficos, él nos hace una forma de entender la Kabbalah de Arizal muy interesante, porque por un lado el Arizal, si se fijan, habla en un idioma de imágenes y en un idioma de formas, y no es filósofo el Arizal. El Arizal se la pasa usando ejemplos físicos, como el sexo, como padre y madre, como luz, como un círculo. El Tzimtzum es un círculo, el Arizal dice es un círculo, y no solamente dice es un círculo, dice es un círculo y no un cuadrado, y no un triángulo. ¿Por qué dice eso? Ya le explican a los cabalistas que hay otros tipos de Tzimtzumim que sí son cuadrados, pero no vamos a entrar ahora en eso. Anteriores al Tzimtzum del que hablamos ahora, pero bueno, justo ahora vamos a hablar de ese tema. La idea del Tzimtzum en general es algo que es conocido. El tema es que el Tzimtzum del Arizal es nuevo. ¿Qué significa? El Tzimtzum en general significa que la luz del nivel superior se oculta para que se pueda revelar una luz más pequeña e inferior. Eso es algo que existe ya siempre en la Kabbalah. Pero el Arizal tiene un Tzimtzum nuevo, que es un Tzimtzum que significa que la luz infinita de Hashem se ocultó totalmente. No dejó nada de luz. Y recién después reveló una luz nueva.
La explicación, la explicación teológica de cuál es la diferencia no podemos experimentar ahora, pero el Tzimtzum del Arizal es un Tzimtzum nuevo, es un Tzimtzum absoluto. ¿Okay? Ahora, entre Rabbi Abraham Cohen de Herrera, él, que traduce la Kabbalah a conceptos más filosóficos, es adaptado más adelante por diferentes sabios cabalistas y también hasídicos. Por ejemplo, ahí Shinur Salman de Liadi, el primer rebe de Chabad. El primer rebe de Chabad sigue en ciertas cosas las explicaciones de Rabbi Abraham Cohen de Herrera. Por otro lado, hay líderes hasídicos, como por ejemplo Rabbi Tzadok Cohen de Lublin, un muy gran rebe. No es José de Lublin, sino más tardío, Rabbi Tzadok Cohen de Lublin, que fue alumno de el Meah Shiloh, que fue el rebe de Ishbitz, que son dos, el rebe de Ishbitz ya es bastante loco de por sí, se pone a leer, y Rabbi Tzadok Cohen de Lublin también es súper loco de por sí, es muy especial, pero él no acepta lo que dice Rabbi Abraham Cohen de Herrera. Él dice que la Kabbalah no se puede comparar con conceptos filosóficos, Dios libre, todo lo que hizo Rabbi Abraham Cohen de Herrera no se puede leer y no está bueno. Pero ahí Shinur Salman de Liadi sí toma ideas de Rabbi Abraham Cohen de Herrera. Ahora vamos a ver una cosa más. Ahora dijimos que, yo sé que ahora estoy hablando mucho de historia, después vamos a armar las cosas, ¿sí? Rabbi Abraham Cohen de Herrera, dijimos que aprendió Kabbalah de Rabbi Israel Zrug. Rabbi Israel Zrug es un cabalista muy importante, pero tenemos que entender cuál es su lugar en la Kabbalah. Rabbi Israel Zrug es un cabalista que los cabalistas, o la historia que siempre conocimos en general fue que él fue un alumno del Arizal, y el Arizal lo mandó a Italia a difundir la Kabbalah. Hay quienes dicen hoy en día, según documentos, que en realidad él nunca fue alumno del Arizal, pero estudió la Kabbalah del Arizal. Ok, discusión histórica, cuál es la verdad verdadera. Sí, no importa ahora tanto. ¿Qué pasa con Rabbi Israel Zrug, que de él aprende Rabbi Abraham Cohen de Herrera? Rabbi Israel Zrug es muy importante en la Kabbalah. ¿Por qué? Porque Rabbi Jaim Vital empieza toda su Kabbalah del Arizal, hablando del Tzimtzum, hablando de que primero la luz infinita llenaba todo y después ocultó su luz en el Tzimtzum y ahí proyectó una línea. Ese es el principio de toda la Kabbalah del Arizal, según Rabbi Jaim Vital. A partir de ahí habla. ¿Qué pasa antes del Tzimtzum? Dice Rabbi Jaim Vital, antes del Tzimtzum está la luz infinita de Hashem y no se puede decir nada. Nada se puede hablar ahí. Y no revela nada. Rabbi Israel Zrug, por otro lado, habla de niveles anteriores al Tzimtzum y habla de muchos niveles dentro de la luz infinita. Por lo tanto, a través de la historia pasa una bifurcación. Los cabalistas sefaradim siguen solamente a Rabbi Jaim Vital y no aceptan las cosas de Rabbi Israel Zrug. No las estudian. Dicen, él no es el alumno principal de Arizal, no nos metemos. En la práctica, probablemente estudian las cosas de Rabbi Israel Zrug, pero no te lo van a decir. ¿Ok? No es que no lo leen, no es la parte principal de la Kabbalah. El Rashash también dice más, el Rashash es un gran cabalista sefaradí, que dicen que fue la reencarnación de Arizal. También la Ashlag dice que se le embarazó dentro suyo el alma de Arizal, él escribe. El Rav Ashlag, él escribe, se lo puede ver el escrito de él que dice que se me embarazó dentro mío el alma del Arizal y a partir de ahí yo pude explicar las cosas que dijo el Arizal. El Arizal dijo antes de fallecer que iba a reencarnar en otra persona. Entonces cada uno se lleva la corona. La viola de Rav Ashlag dice, a mí se embarazó el Arizal, yo explico los conceptos del Arizal. Sobre el Rashash también dicen que en él se reencarnó el Arizal y que él es el que explica bien los conceptos del Arizal. Cada uno que elija a quien le gusta más y decida que él se encarnó el Arizal. O digamos que todos. ¿El Arizal creía en la reencarnación? Por supuesto. La hija de Vital, la nueva Larisa, tiene todo un portón en sus escritos sobre la encarnación. Explica qué pecado te encarna en qué cosa y cómo se reencarna acá y allá. Y explica cómo funcionan todos los detalles de la reencarnación. Se llama Sha'ar HaGilgulim o Sefer HaGilgulim. Y ahí están todos los detalles de cómo funciona la reencarnación. Podés leerlo y divertirte de todas las cosas que hay ahí. Y de cuando uno se reencarna en un pollo, y cuando en un perro, y cuando en un goy, y no sé qué cosa. Cuando en un judío, quiero decir. Ok, bueno, sigamos adelante. Y ahí podemos ver también una evidencia del hecho de que un judío puede tal vez encarnar en un judío, un no judío en un judío. Vamos a dejarlo abierto ahora eso. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? La Israel Zrug habla de niveles anteriores al Tzimtzum dentro de la luz infinita de Hashem, dentro del Oren Sof. La Jaim Vital no.
¿Qué pasa a través del tiempo? Los cabalistas sefaradíes en general no toman mucho en cuenta la cabalá de Rabbi Israel Zrug. Rabbi Yehuda Leib Ashlag toma en parte la cabalá de Rabbi Israel Zrug y en parte no la toma, o dice que es cierto pero no está bien ordenada. La viuda de Ashlag no leyó los escritos de Rabbi Israel Zrug, pero no supo ciertas cosas bien, quién las escribió y cómo están, entonces no entendió perfectamente cómo se escribió todos sus escritos. Y después tenemos Hasidut, en especial Hasidut Chabad. Hasidut, en especial Hasidut Chabad, agarran la cabalá de Rabbi Chaim Vital y también partes de la cabalá de Rabbi Israel Zrug. Por lo tanto, también partes de la cabalá de Rabbi Abraham Cohen de Herrera, que fue alumno de Rabbi Israel Zrug. Sobre la cabalá de Rabbi Israel Zrug, yo sé que la clase de hoy es pura historia, pero ¿qué se va a hacer? Sobre la cabalá de Israel Zrug hay también diferentes opiniones de por qué él habla de conceptos anteriores al Tzimtzum y Rabbi Chaim Vital no. Rabbi Shimon Zalman Diradi, fundador de Chabad, dice que Rabbi Chaim Vital no quiso revelar conceptos de antes del Tzimtzum porque no es fácil hablar de ahí. ¿Sí? El Baal Shem Tov, sin embargo, agarra la cabalá de Rabbi Israel Zrug y se habla de esos conceptos, porque a través de Hasidut se puede hablar de esos conceptos. ¿Qué significa? En cada generación se revelan nuevos niveles de la Kabbalah. Hasta el Arizal, por ejemplo, nadie hablaba de lo que se llama Adam Kadmon. Uno de los Hidushim, una de las novedades del Arizal, aparte del Tzimtzum, es el nivel Adam Kadmon. Antes del Arizal o no existe o apenas se habla de Adam Kadmon. Sí, existe, pero apenas se habla de Adam Kadmon. El Arizal habla un montón de Adam Kadmon. ¿Por qué? Porque en su generación aparecen nuevas palabras y nuevas palabras en el mundo, no solamente en la Kabbalah, en el mundo. La humanidad avanza, por tanto hay nuevos instrumentos con los cuales hablar de niveles que antes no podíamos hablar de ellos. Entonces mejor quedarse callado. Y también pasa con los niveles de antes del Tzimtzum. No había cómo hablar de esos niveles. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Hasidut? Hasidut explica la Kabbalah a través de entender el alma de la persona, a través de entender el psiquis de la persona. Cuando la persona empieza a entender su alma y empieza a entender el psiquis, empieza incluso a entender su subconsciente, entonces de repente tiene nuevas palabras y tiene un nuevo lenguaje, un nuevo léxico para poder hablar de conceptos más elevados. Por lo tanto, hasta la época de Rabbi Chaim Vital no se hablaba de antes del Tzimtzum, pero una vez que aparece Hasidut y Hasidut empieza a hablar del alma y empieza a analizar el alma, empiezan a analizar incluso el subconsciente o supraconsciente del alma, tiene nuevas palabras. Y al ser que tiene nuevas palabras puede hablar también de niveles antes del Tzimtzum. Por eso Hasidut sí habla de niveles antes del Tzimtzum y habla un montón de niveles antes del Tzimtzum basado en la Kabbalah de Rabbi Israel Zrug. Sobre Rabbi Israel Zrug hay algo más. ¿Por qué él sí revela conceptos de antes del Tzimtzum y Rabbi Chaim Vital no? Sobre esto hay dos opiniones. Una opinión que probablemente no es cierta es que Rabbi Israel Zrug estudió con el Arizal antes que Rabbi Chaim Vital y se fue. Y al ser que estudió antes que Rabbi Chaim Vital, el Arizal empezó a hablar de la Kabbalah desde el centro, desde el principio de todo, y empezó a hablar de los niveles antes del Tzimtzum. Cuando llegó al Tzimtzum, Rabbi Israel Zrug se va y viene Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital agarra la Kabbalah del Arizal desde el punto que terminó cuando se fue Rabbi Israel Zrug, que es a partir del Tzimtzum, por eso se habla del Tzimtzum. Probablemente esto no sea cierto, sino que la verdad es que simplemente Rabbi Chaim Vital sabía de niveles antes del Tzimtzum y no los quiso revelar. Y Rabbi Israel Zrug, sí. También según lo que se dice hoy en día, que capaz que no fue ni siquiera alumno del Arizal, así que toda esta idea no aplica. Ok, bueno. Sigamos adelante, ahora tenemos que volver al tema del Tzimtzum. Ahora, ¿qué es el Tzimtzum? Rabbi Abraham Cohen de Herrera entiende que el Tzimtzum del que habla el Arizal no es literal. No es literal. No es que Hashem de verdad ocultó su luz infinita y proyectó una línea y reveló su luz limitada. No es cierto. Dice Rabbi Abraham Cohen de Herrera que el Tzimtzum no es literal. La luz infinita y trascendente de Hashem sigue estando dentro del lugar donde pasó el Tzimtzum. Dentro de ese mismo lugar sigue estando la luz infinita. Nada más que se ocultó. Ya no se la ve. Hashem a nosotros no nos deja ver nada antes del Tzimtzum, pero la luz infinita de Hashem sigue estando adentro del Tzimtzum y en realidad para Hashem no cambió nada y nunca hubo Tzimtzum, solo para nosotros hay Tzimtzum. Viene más adelante otro cabalista que es Rabbi Yosef Irgas, si no me equivoco. Si no me equivoco, no, perdón, no Rabbi Yosef Irgas, sino Rabbi Immanuel Hay Riki. Rabbi Immanuel Hay Riki es un cabalista que dice lo que dice Rabbi Abraham Cohen de Herrera no me parece. Para mí el Tzimtzum es literal. La luz infinita de Hashem mismo no está acá, no está.
en el lugar del Tzimtzum. Se fue, se ocultó, se fue, de verdad. O sea, entiendan esto. Ahí Abraham Cohen de Herrera dice, Hashem sigue estando acá, igual como estaba antes de crear el mundo, igual como antes del Tzimtzum. El Tzimtzum es que no lo vemos, pero está acá. No hay ningún cambio ante él. No hay Tzimtzum. Todo es él, no hay nada más que él. Ahí Immanuel Hayriki dice, no, Hashem se fue. Donde está el Tzimtzum, que es donde estamos nosotros, Hashem no está. ¿Qué sí está? Está el Kav, está la línea de luz que Hashem emanó y que con esa crea los mundos. Pero Hashem mismo no. Pero ¿qué pasa? David Manuel Hayriki, primero que nada, su argumento de por qué dice que Hashem no está acá y que el Tzimtzum es literal es más romántico que filosófico. David Abraham Cohen de Herrera explica de una manera filosófica por qué no puede ser que el Tzimtzum sea literal, sino que tiene que ser que no es literal. Porque Hashem está en todos lados. David Manuel Hayriki dice, no me parece bien decir que Hashem está acá incluso donde hay excremento. Es más romántico su postura y no tan filosófica. ¿Okay? Entonces, pero esa es su intuición. Dice, a mí me parece mucho más eso de lo que se cierra en mi corazón. Que de verdad Hashem mismo acá no está. Sino solo el Kav, solo la línea de luz, pero no el mismo. Ahora, hay una diferencia también. Entonces, entre Rabbi Manuel Hayriki y Rabbi Abraham Cohen de Herrera, ¿en qué es el Kav? No solamente que si el Tzimtzum es de verdad o no, si Hashem está acá o no, sino que también qué es el Kav. ¿Qué es el Kav? Según Rabbi Abraham Cohen de Herrera, el Kav es una línea de luz del infinito, nada más que limitada, con la que Hashem crea los mundos. Significa que Hashem está acá infinitamente y también a través del Kav Hashem está acá, se revela a través del Kav. Rabbi Manuel Hayriki dice, no, el Kav no es una revelación de divinidad, no es una revelación de Hashem mismo, porque entonces estás diciendo que el Kav también crea excremento, digamos. Entonces, el Kav no es de verdad una revelación de Hashem, sino ¿qué es el Kav? El Kav es la providencia divina. El hecho que Hashem providencia las cosas, él supervisa el mundo. Eso es el Kav, supervisión. No supervisión, perdón, supervisión es lo de Superman. Supervisación, ¿sí? Supervisación, la de los rabinos. Supervisación. Hashem supervisa el mundo. Eso es el Kav. No es que Hashem de verdad, el Kav no es la luz de Hashem, sino que es la supervisación de Hashem. Entonces tenemos dos discusiones. Por un lado, Rabbi Abraham Cohen de Herrera, y con él, su maestro, probablemente, Rabbi Abraham Cohen de Herrera, y con él también Rabbi Shimur Saman de Yadí, el fundador de Chabad en el Tania, dicen, el Tzimtzum no es literal, Hashem sigue estando acá, nada más que no se lo ve. Por otro lado, ¿y qué más? Y el Kav, la línea de luz, es una revelación de la luz de Hashem. O sea que la luz de Hashem está acá abajo también revelada y crea los mundos. Por otro lado tenemos a Rabbi Manuel Hayriki, y con él, a él lo sigue el Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna, opositor al Hasidut. Uno de los motivos que se opone al Hasidut es justamente por esta discusión del Tzimtzum, y dice el Tzimtzum es literal, y el Kav no es la luz de Hashem mismo, sino la supervisación de Hashem. ¿Por qué ellos dicen que el Kav no es la luz de Hashem mismo, sino la supervisación? Porque ellos tienen un problema. Por un lado, el Zohar dice que Hashem y la luz de Hashem llena los mundos. Entonces el Kav sí es la luz de Hashem, porque llena los mundos. Por otro lado, les molesta el problema de que la luz de Hashem le dé vida a cosas impuras. No puede ser que Hashem esté dentro de lo impuro. Entonces, ¿qué dicen? No es la luz de Hashem de verdad, es supervisación de Hashem. Y así salvan su forma de ver las cosas. Pues a través del tiempo, en Chabad siempre se enseña que el Gaón de Vilna no está de acuerdo con Rabbi Shimon Saman de la Ida, autor del Tania, de que el Tzimtzum no es literal y que el Kav es luz de Hashem y no supervisación. Hay quienes a través de la historia quisieron decir que el Gaón de Vilna en realidad no pensaba lo que Chabad dice que pensaba, pero no es cierto. ¿Okay? Hay quienes dicen que en realidad el Gaón no pensaba como Chabad, pero no lo quería decir. Puede ser. La vida Nasir lo dice, puede ser. Y hay algunos que dicen que no, el Gaón de Vilna pensaba exactamente igual que Chabad. Eso, mamás, si lees los escritos de él y entendés la discusión anterior en los cabalistas, no puede ser. Lo que sí puede ser es que tal vez él creía con Chabad y no lo quería decir. Puede ser. Pero
hay que traer evidencia para eso. Bueno, sea como sea, ¿qué pasa? Una generación después, Rabbi Haim de Volozhin, el autor de Nefesh HaHaim y uno de los principales alumnos de Gaón de Vilna, aceptan la opinión de Chabad. Aceptan la opinión de que el Tzimtzum no es literal. Uno de los más grandes alumnos de Gaón de Vilna, Rabbi Haim de Volozhin, el autor de Nefesh HaHaim, acepta la opinión de Chabad de que el Tzimtzum no es literal, y aún así no la enseña y no la entiende igual que Chabad, sino en ciertos detalles como Chabad, en ciertos detalles no. Pero para poder entender este punto y después seguir entendiendo el concepto del Tzimtzum, vamos a tener que hacerlo mañana.